Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 24 de noviembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica. La semana pasada no pudimos hacerla porque estaba en Barcelona de viaje y esta última semana, este último fin de semana, no completó, eso sí. He estado también fuera de Madrid, he estado en Orense, tal y como habéis podido ver los que me seguís en el canal de YouTube. En el caso de Barcelona fui a una feria fotográfica, preparé algunos vídeos que ya iré subiendo al canal, y en el caso de Orense fui al acto que hacemos en memoria de Antonio Escotado todos los años. Lo hicimos en 2022, al año siguiente, el 23, y este año también. Esperemos que para 2025 en Orense sigan confiando en nosotros para hacer este acto en memoria del maestro. La cuestión es que me tuvo fuera de Madrid lo de Barcelona y me he tenido fuera de Madrid lo de Orense y no pude hacer los programas del fin de semana. Ya sabéis que siempre que tengo algún viaje procuro concentrarlo en los fines de semana para que sea menos gravoso de cara al contenido de la contra. Bien, hoy sí ya estoy de vuelta en Madrid y ya puedo hacer la contrarréplica, que traigo los temas de la semana pasada. Temas muy importantes que he ido repescando de las últimas semanas y que no quiero que me caduquen. Así que vamos a ponernos con ellos, a ver si me entran como mínimo 5 o 6. Con que me entren 5 me daría por satisfecho, porque hay algunos temas que son muy, pero que muy sustanciosos. Os voy a dar el número de la contra de WhatsApp, es el 690 82 7909. Ya sabéis, más 34 delante en el caso de que estéis fuera de España. Y respecto a la duración del mensaje, de la nota de voz exactamente, pues debe rondar entre 1 y 3 minutos, y ni me le gritéis al teléfono ni le habléis muy bajito. Es decir, como si hablaseis con alguien que tuvieseis al lado o hablaseis con alguien con el que estáis hablando por teléfono. Lo mismo. Bien, importante que no se oiga mucho ruido de fondo. Esto también lo digo todos los fines de semana, porque para la salud de nuestros oídos eso es más importante de lo que se piensa. Como bien sabéis, en algunos casos os lo tengo que decir, os pongo de vuelta el mensaje: oye, que no hay manera de entenderte porque estás, qué sé yo, en el metro o estás en pleno atasco de tráfico y hay un ruido allí increíble. Bueno, la mayor parte, la verdad, es que procuráis hacerlo de manera silenciosa, por lo menos con el entorno silencioso, pero todavía falta alguno que ni me da el nombre y además luego cuando suena pues parece que se ha puesto al lado, no lo sé, de la grúa de un puerto o algo así. Eso es importante, me tenéis que decir cómo os llamáis porque me gusta dirigirme a vosotros por vuestro nombre. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Pablo Miguel, que pregunta por una historia que saltó a la prensa hace no mucho, hace el mes pasado. Esto fue en el mes de octubre. Sí, no sé si finales de septiembre, no, creo que fue en octubre ya. Saltó a la prensa no la española, sino la holandesa, pero que entre la crisis política que tenemos en España desde hace meses, que consume buena parte de las noticias y de las portadas, por lo menos las de carácter político, las inundaciones en Valencia que vinieron a final de mes, las elecciones en Estados Unidos a principios de noviembre, más luego que el tema tampoco es que sea de mucha actualidad, pues no se ha hablado mucho de esta historia. Me refiero, y se refiere Pablo Miguel, al de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos, el rey emérito. Vamos a escuchar a Pablo Miguel. Estimado Fernando, saludos a ti y a todos tus contraescuchas. Enhorabuena por tu programa, que bueno, es tuyo y bien que tú has trabajado para que te estemos aquí todos felicitando por él. Y bueno, yendo al grano, quería comentarte que parece ser que está bastante confirmado que en la década de los 90, Bárbara Rey chantajeó a Casa Real y desde los servicios de inteligencia se le pagaron durante un tiempo, todos los meses, un dinero importante en sobres, aparte de firmar un contrato con Radio Televisión Española. Qué curioso también que hayamos sabido esto el año en el que, bueno, pues nos está costando 14 millones de euros por temporada el programa el del Broncano y bueno, que no hayan cambiado ni el decorado, o sea, 14 millones de euros y con el mismo decorado, la verdad, es un poco sorpresivo. Me alegro mucho por la audiencia del programa, que la de Televisión Española es la de todos, pero bueno, son audiencias buenas para lo que es la televisión hoy en día. Vamos, es que hasta la última actualización del televisor que usa mi madre,
se pone por defecto el TV Play, el RTV Play. Yo creo que la gente de la televisión hoy en día la ve, pues bueno, sí que se sigue viendo, pero vamos, que ni sombra de lo que era. Así que esa audiencia tampoco es que sea una cosa, teniendo en cuenta un programa que no tiene las molestias de la publicidad que sí tienen el resto de cadenas. Pues bueno, 14 milloncitos de euros. Eso es lo que nos cuesta. Solo faltaría que además hubiese sobres por ahí y algún vídeo. Pero bueno, eso es lo que quería dejar constancia de esta pequeña analogía. Esto de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos, Bárbara Rey, a ver, no sé, ya no se apellida Rey, no sé cuál será su nombre, no sé si es López, Gómez, una cosa así. Eso de Rey era un apellido que se puso un nombre artístico, porque esta mujer llegó a ser extraordinariamente famosa en los años 70 y 80. Yo recuerdo en mi niñez que salía mucho en la tele y era muy, pero que muy conocida. Aparecía en las revistas del corazón, estaba casada. Yo no sigo mucho la información rosa, los ecos de sociedad, pero estas cosas sí que las recuerdo de niño. Estaba casada con un domador de leones que se llamaba Ángel Cristo, que a mí me interesaba bastante más Ángel Cristo porque domaba leones y había en aquel entonces todavía sacaban circo por la televisión que las cosillas del corazón, que la verdad nunca me interesaron demasiado. Pero bueno, a Bárbara Rey creo que cualquier español la conoce. Y Juan Carlos I, el rey emérito, el padre de Felipe VI. Bien, esto creo que era conocido por todo el mundo desde hace ya muchos años. Yo vengo oyendo hablar de que el rey tenía un affair con un amorío, ya sabéis, un romance con o algo parecido. Con Bárbara Rey, pues no lo sé. Desde hace 30 años, la primera vez que lo oí, pues quizá a mi madre comentando, lo que sé yo. No lo recuerdo, pero es de toda la vida. Si llega a publicar esta revista holandesa esas mismas fotografías que publicó el mes pasado, no lo sé, en el año 90 o 95 o 96, pues seguramente esto hubiera ocasionado un escándalo de primerísimo nivel en España. Pero claro, es que estamos casi en 2025. A estas alturas creo que ya estamos curados de espanto con el rey emérito. Lo que no lo hemos visto todo. Vamos, de todos es sabido que, y el que no lo sepa es que vive en otro país o vive en Marte directamente. De todos es sabido que este hombre fue un mujeriego toda su vida, un mujeriego impenitente. De hecho, por lo que sabemos, es que era algo más que mujeriego. Tenía serios problemas, es decir, que le afectaba. No es que le gustasen las mujeres, y le gustasen mucho, quiero decir, sino que le gustaban demasiado, que tenía que eso alteraba su conducta y su manera de conducirse por el mundo. Bueno, hasta el punto de poner en riesgo la propia institución por eso mismo, por su afición a las mujeres. Yo no soy ningún moralista y además no estoy autorizado a juzgar los comportamientos privados de nadie porque no me gusta que juzguen los míos, tampoco del rey. Es decir, que si el rey era infiel a su esposa, a la reina Sofía, pues es un asunto en principio privado que debe de quedar entre el rey y su esposa. Ahora bien, habida cuenta de que durante tantos años fue el rey, es decir, el jefe del Estado, pues ese tipo de infidelidades tenían un impacto en el presupuesto y en las propias instituciones. Juan Carlos I se casó con Sofía de Grecia, pues creo que no sé si fue en el 61 o en el 62, es decir, en pleno franquismo. Él todavía no era ni príncipe, es decir, todavía no le había nombrado, le había señalado Franco como sucesor, como a título de rey, que eso ya fue en el 69, pero vamos, se casó con Sofía de Grecia por una cuestión de Estado, es decir, que él no estaba enamorado de ella cuando se casó, por lo que yo he podido leer. Lo hizo porque creyó que debía hacerlo, ya que pertenecía a una casa real que en aquel entonces el padre de Sofía de Grecia fue rey de Grecia, todavía reinante, luego les destronaron unos años más tarde. Y claro, veían los Borbones españoles que estaban sin trono en aquel momento, que tenían que emparentar con otra casa real. Estamos hablando a principios de los años 60. Pero esto ha sido común, esto de que los reyes se casasen con otros reyes o con hijos de reyes, ha sido común hasta hace bien poco tiempo, en todas las monarquías, razón por la cual las infidelidades estaban a la orden del día, especialmente entre los propietarios del título, es decir, los monarcas propietarios del título. Líos de faldas creo que ha habido, aunque esto lo del rey Juan Carlos iba más allá de un lío de faldas puntual, pero vamos, líos de faldas creo que ha habido en todas las monarquías europeas. Recientes estoy hablando, por supuesto, históricas, todo lo que podamos imaginar y un poco más. En algunas, pues lo suficiente como para dar combustible a novelistas y a guionistas de cine. Me refiero naturalmente a la Casa Real Británica, que ya sabéis que lleva lo suyo en este aspecto. Habría otro elemento aquí a tener en cuenta, y es que la familia real no deja de constituir un ejemplo para el resto de españoles. Parece claro que ser infiel a tu pareja es moralmente inaceptable, o por lo menos reprobable. Así que ese elemento también hay que valorarlo. El rey debe de observar un comportamiento ejemplar en todos los ámbitos de su vida.
No está bien que al rey le paren por la carretera por circular a 180 kilómetros por hora. No está bien que el rey se emborrache, qué sé yo. No está bien que el rey haga ciertas cosas que no está bien hacerlas. No está bien que el rey se acueste con otras mujeres estando casado, en una palabra. Nada más. No está bien. Porque se trata de que él tiene que dar ejemplo. No es un ciudadano particular, como lo soy yo, como lo es cualquiera de vosotros. Así que este elemento también hay que valorarlo. El rey debe de observar un comportamiento ejemplar en todo. O en prácticamente todo, vamos. Está claro que tiene una vida privada. Claro, ¿dónde ponemos la línea, no? Y que esa vida privada es, o debería ser sagrada. Hay un punto donde, al menos de la puerta para adentro, deja de ser rey. Pero claro, cuando ciertos asuntos de esa vida privada trascienden u ocasionan daño a la institución y al propio Estado, pues ya la cosa no es tan privada. Es decir, el rey puede tener vida privada en el Palacio de la Zarzuela de la puerta para adentro. Y puede hacer o decir cosas que no tienen por qué trascender. Y tampoco podemos juzgarle por ello. Pero, no sé, qué sé yo, el rey, imaginemos que hace la cosa esa de los espíritus, lo de la ouija, pues a ver, no está bien, ¿no? Porque eso es una superstición absurda. Pero bueno, si lo quiere hacer, u otras cosillas menos confesables. Pero claro, cuando esto ya trasciende, como sucedió con el caso de Juan Carlos I, y ocasionó, de hecho, un daño considerable a la institución monárquica, porque es que el tipo este tuvo hasta que abdicar en el año 2014, hace 10 años. Claro, esto ya es otra cosa distinta. Lo privado ya se mete, la línea en este tipo de personajes entre lo privado y lo público es bastante fina. Pero vamos, lo más grave de estas historias inconfesables de Juan Carlos I no era tanto que anduviese de cama en cama, que esto lo sabíamos, ya digo, todos. Era prácticamente conocido por prácticamente todo el mundo, y quien dijese lo contrario miente. Esa es la verdad. Lo grave es el sentimiento de impunidad que Juan Carlos I tuvo durante décadas. El rey era intocable, pero además no porque la ley lo prohibiese. No hay ninguna ley en España que prohíba criticar al rey. Puedes hacerlo. En España se puede ser republicano sin ningún problema y salir a la calle y decir, qué sé yo, los Borbones a los tiburones, como cantan los republicanos el día 14 de abril y cosas así. No pasa nada. Hay, eso sí, una figura que es injurias al jefe del Estado y ya el resto puedes criticar sin ningún problema. Y bueno, y se ha podido ver años después que se podía criticar al rey todo lo que hiciese falta. Es decir, que era una especie, se ha hablado de esto como, ¿cómo lo han llamado? Creo que pacto de caballeros, algo así, entre la prensa y la Casa Real o la monarquía. De bueno, vamos a dejarlo estar, porque el tipo es popular, y la verdad es que Juan Carlos I llegó a ser, en mi niñez era extraordinariamente popular. Se decía incluso que en España no había monárquicos, había juancarlistas. Ahora ya juancarlistas queda pocos, alguno, pero creo que no quedan muchos ya juancarlistas. Pero bueno, lo grave era eso, la impunidad. Y en eso participó todo el mundo que estaba en posición de decidir algo, desde políticos hasta los directores de periódicos, etcétera. Muchos de los que ahora se quejan amargamente y se besan los cabellos diciendo ¿cómo es posible que este tipo se sintiese tan impune? Bueno, pues no lo sé, mírese usted, porque usted ya dirigió un periódico en aquella época, o era director de unos informativos de una televisión, o usted era entonces ya diputado o incluso ministro. Es decir, estos de los que se quejan amargamente contribuyeron a que la monarquía viviese al margen de la ley. Ojo, estamos hablando de cosas que sucedieron hace ya muchos años. La historia está con Bárbara Rey, como os digo, empezó la historia íntima, quiero decir. Al parecer empezó pues en los años 70 y terminó en los 90. Es decir, hace tiempo suficiente como para que lo consideremos historia. Pero bueno, es bueno que se recuerde. Porque, aunque solo sea como enseñanza para su hijo Felipe y para su nieta Leonor, es que más responsabilidades no se pueden pedir. En el caso del CNI, bueno, pues que ¿quién gobernaba en aquel entonces? Cuando empezó con Bárbara Rey, Adolfo Suárez, y ya en la última etapa Felipe González. Es que ha pasado mucho tiempo. ¿A quién se le piden responsabilidades de aquello? Después de 30, de 40 o de 45 años. Ese es el problema. La monarquía en España tiene una historia complicada, lo sabemos todos. Los han destronado varias veces. Y aunque yo personalmente considero que sí tiene sentido esa institución, pues pierde todo ese sentido si no se comporta de manera ejemplar y se ciñe exclusivamente a lo que dicta la Constitución. La Constitución no habla en ningún momento de la vida privada del monarca, ni de regularla, ni nada de eso, pero claro, tampoco en ningún momento le faculta para hacer negocios aprovechándose del cargo que ocupa. Es decir, que a pesar de todo lo que ha dado que hablar esto de Bárbara Rey,
Lo que pasó con Corina Larsen es mucho más grave. Eso sí, lo de Bárbara Rey nos parece más llamativo porque a fin de cuentas todos o casi todos la conocemos, aunque solo sea por que fue muy famosa, fue una vedette muy conocida en su época, actriz, presentadora de televisión, estuvo casada con este que domaba a los leones, sus hijos creo que también ya son famosos también. Y claro, nos resulta más llamativo que la estirada alemana esta de Corina Larsen, pero lo de Corina Larsen es, vamos, a mi juicio, muchísimo más grave. Vamos ahora con Luis, que es de Alicante y que nos trae el tema este de Rejón, del que tanto se habló el mes pasado, y lo enlaza con otro tema, el de la ley del solo sí es sí, que se aprobó hace ya un par de años. Y me gustaría plantear una cuestión, concretamente con el tema Errejón. Pues bien, este señor a mí personalmente no me produce ningún tipo de afecto, me parece un peligroso comunista y por lo tanto, bueno, si bien obviamente no le deseo ningún mal en la esfera personal, en la esfera profesional me alegro de que deje la política. Eso sí, ¿por qué ha dejado la política? Pues bien, ha dejado la política porque ha sido víctima de su propio monstruo, ha probado su propia medicina. La ley del solo sí es sí le ha destruido unas denuncias anónimas. La mayoría, hay dos que parece que no son anónimas, pero bueno, que al fin y al cabo son denuncias, que nada prueban de momento, simplemente trasladan al órgano competente, sea Policía Nacional, sea Ministerio Fiscal, sea juzgado una noticia criminis para que se investigue, para que se enjuicie en el caso de que haya indicios de delito y después del juicio veremos si esto queda en algo, si tenemos un reproche penal o simplemente tenemos una conducta sexual que puede exceder de lo que entendemos normal, estadísticamente normal, o puede tener gustos más, bueno, alambricados, más barrocos, pero que al fin y al cabo si los realizan dos personas que prestan un consentimiento, pues no deberíamos tener ningún problema, habida cuenta de que, en fin, creo que no hay que meternos en la vida privada. Lo que dos adultos o varios, aunque sean más de dos o uno solo, hagan en la cama sin hacer daño a otras personas, pues que quede ahí. A mí no me importa. Entonces, lo que la ley del sí es sí nos ha traído es inseguridad jurídica absolutamente, donde nos pone el hecho de que una persona, mirando en retrospectiva lo que ocurrió 2 meses o 2 años atrás, diga, pues bueno, yo aquí siento que si bien en el momento consentí, realmente no debería haber consentido porque me sentía forzado aunque en el momento no me daba cuenta, pero ahora a posteriori creo que sí que lo estaba. Joder, ¿dónde nos deja eso? Y denuncio. Y lo que tenemos es ahora una inversión de la carga de la prueba. Es decir, hemos vuelto 400 años atrás con una ley. Un principio democrático es nuestra democracia se sustenta, entre otras cosas, en un proceso justo, en una presunción de inocencia y en un derecho a la defensa. De toda la vida, salvo algunos casos determinados, y el caso es el siguiente. Bueno, primero, regla general. El que afirma debe probar, el que niega no debe probar, porque probar que algo no ha ocurrido es prácticamente imposible. Es una prueba demoníaca. Entonces, si yo alego que ha habido una agresión sexual, yo, denunciante, el denunciado obviamente alegará que no ha habido una agresión sexual. El que alega, yo, denunciante, debo probar que esa agresión sexual ha habido, porque en caso de duda, indubio pro reo, es decir, tenemos un sistema garantista que propugna que más vale 100 culpables en la calle que un inocente en prisión. Pues bien, esta regla general tiene una excepción, que son las pruebas biológicas de paternidad. ¿Por qué? Porque, habida cuenta del principio constitucional de la indisponibilidad sobre el propio cuerpo, en otras palabras, la indisponibilidad en relación a pruebas ajenas, no te pueden forzar a extraerte sangre, no te pueden forzar a extraerte ningún fluido o a ningún elemento corporal. Por lo tanto, si una persona afirma que es tu hijo y tú te niegas a practicar esa prueba biológica, porque nadie te puede obligar a que te la practiques, aquí tienes tú que probar que no es tu hijo, precisamente porque tú estás negando el cauce de la prueba principal para alegar esto. Pero quitando este aspecto concreto,
que es una rara avis en el ordenamiento jurídico, el que alega prueba, el que niega no prueba. Pues con la inversión de la carga de la prueba que ha creado la ley del solo sí es sí, nos ha retrotraído 400 años atrás a la caza de brujas, en el que una denuncia que podía ser incluso anónima diciendo que mi vecino es una bruja, era suficiente para condenar a esta persona. Y el que alega que es una bruja no tiene que probar que es una bruja. El que era una bruja tenía que probar que él no lo era. Vamos a lanzarlo de un precipicio, si vuela es bruja, si se muere es inocente. Bueno, pues estamos en eso. Yo acuso, yo no tengo que probar, y la bruja agresora sexual que pruebe que no es una bruja agresora sexual. Por ejemplo, es una inseguridad jurídica absoluta que me parece un retroceso y un ataque a nuestra seguridad jurídica y a nuestro sistema de derecho aberrante. Un saludo muy grande y muchas gracias. La inversión de la carga de la prueba, Luis, no es cosa de la ley del solo sí es sí. Eso es de la ley de violencia de género, que tiene ya 20 años a sus espaldas. Es decir, se decide saltar algo tan elemental como que las acusaciones hay que probarlas, es decir, como que a ti cuando te acusan, lo has explicado bien, cuando alguien te acusa de algo, la carga de la prueba corre de parte del acusador, no de ti. Tú no te puedes defender de algo de lo que te están acusando, tienes que demostrar, el otro tiene que demostrar que es culpable, tú no tienes que demostrar tu inocencia. Bien, esto se lo cargaron en 2004 ya, con la Ley Integral de Violencia de Género. Lo del sí es sí abunda en lo mismo. Es decir, en dar credibilidad absoluta a una de las partes y, por lo tanto, eso, de manera inevitable, desampara a la otra. Del tema de Rejón se habló mucho a finales de octubre y creo yo que más se hubiese hablado de no ser por las inundaciones en Valencia que sucedieron, esto fue el 29 de octubre, si mal no me acuerdo, pues sí, estábamos metidos en esa historia. De hecho, el mismo día de las inundaciones, el mismo día de la Dana famosa, estaba yo en Sevilla con Alberto Garín, que habíamos ido allá a firmar en la Feria del Libro contra la Revolución Francesa, y por la mañana me levanté el 29, me fui a grabar una a la contra por las calles de Sevilla, estaba lloviendo mares, vamos, se puede ver porque está en mi vídeo, que me tuve que refugiar en el hotel de la cantidad de agua que estaba cayendo al lado de la Giralda. Oye, pues a esa misma hora estaba ya lloviendo en ciertas zonas de Valencia como Utiel, por ejemplo, y toda la cuenca, la parte alta de la cabecera del río Magro. Bien, ese día yo hice el a la contra sobre el tema de Rejón y el tema de Sumar. Era el asunto que estaba en los periódicos ese martes por la mañana. Pero pasó lo que pasó. Ameritaba de sobra olvidarse de todo y dedicarse solo a eso, porque lo de Valencia ha sido una auténtica tragedia. Pero bueno, que en este caso yo creo que Rejón pudo respirar tranquilo, porque llevábamos días hablando solo de este tema. A ver, respecto a si este hombre ha cometido o no un delito, por ahora no se ha demostrado delito alguno. Y esto es importante, volvemos a lo anterior. Es decir, la carga de la prueba la tiene que poner quien le acuse. Nada más. Con Errejón tenemos una serie de denuncias, todas anónimas hasta donde yo sé, salvo la de la actriz esta y una chica de Castellón que el año pasado le acusó de tocarle el trasero en un concierto. Pero creo que la de la chica de Castellón no se ha materializado en denuncia alguna. La otra excepción es la de esta actriz llamada Elisa Moulian, con la que tuvo, digamos, una aproximación un tanto accidentada hace 3 años. Por lo que ella ha dicho, sabemos que, aparte de creerse Christian Grey en un taxi, porque lo que pasó a los periódicos y lo que hemos leído todos, pues, en fin, uno se sonroja cuando lo ve, lo ridículo que puede llegar a ser un hombre. Se creyó Christian Grey, le puso unas normas allí, como si estuviese salido de una novela de estas picantes, ¿no? Bueno, aparte de eso, porque eso no es delito, obviamente, creerse Christian Grey, puedes pensar que alguien que se cree Christian Grey es tonto, pero no es un delincuente. Bueno, lo otro no. Lo otro es que la besó sin su consentimiento en un ascensor y luego realizó unos tocamientos no consentidos en una habitación. Ya, eso es todo. Lo que hizo es, así en un principio, es un delito de agresión sexual. De primeras, es decir, si en España, dentro de territorio español, a una mujer le das un beso sin su consentimiento, estás cometiendo un delito de agresión sexual. Hasta la aprobación de la ley del solo sí es sí, eso era un abuso sexual, que desapareció esa figura. Esa es la razón por la que se comentó, cuando salió toda esta historia de Elisa Moulian, que a Errejón le podrían caer hasta 4 años de cárcel.
Muchos pensaban, pero bueno, pues es un poco demasiado. Bueno, es lo que figura en el... Me he ido a buscarlo. Al artículo 178 del Código Penal. Dice textualmente. Esto es textual, ¿eh? Será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años, por eso decían hasta 4 años de prisión, como responsable de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Evidentemente, Elisa Mouliá no dio consentimiento ni para el beso ni para lo que vino después. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Ya. Elisa Mouliá no consintió, según ha afirmado ella, ni el beso ni el meneo que le dio en la habitación. Ninguna de las dos cosas eran consentidas. Pero claro, es que esto no es tan sencillo como parece. Este tipo, estábamos en el ascensor y se me abalanzó y me dio un beso en los morros sin yo, por supuesto, consentírselo. Bien, esto no será ni la primera vez ni la última que pase. En este caso es una agresión sexual, porque lo dice la ley. Hasta hace un par de años hubiera sido un abuso sexual. Evidentemente, abuso o agresión sexual, eso no está bien y no se debería hacer nunca, pero bueno. Pero en este caso no es tan sencillo porque ella también ha reconocido que después de ambas agresiones, la del beso del ascensor y la de la habitación, volvió a subirse a un taxi con él y se fueron a casa de Errejón. Lo cual encaja mal con el resto de la historia. A mí que me lo expliquen. No sé. Si a mí alguien me agrede, lo último que hago es irme en taxi con él a su casa. Bueno, apelo a la audiencia femenina, a la parte femenina de la audiencia. Si un tipo os da un beso no consentido en un ascensor y después ya arriba en la vivienda os encierra en una habitación, le echa el pestillo y en fin, se abalanza sobre vosotras y os toquetea, mi pregunta es, ¿os iríais con él 1 o 2 horas después en un taxi a su casa? Esa es la pregunta. Entiendo que ninguna lo haría, vamos, así de primeras. No sé, supongo que Errejón se defenderá por ahí, porque aquí sí tenemos un caso abierto. No es como lo del concierto de Castellón, que ahí no hay caso ninguno. Eso fue pues una denuncia en las redes sociales de este tipo es un cara dura, que estábamos en un concierto bailando y se acercó por detrás y se aprovechó y me tocó sin mi consentimiento naturalmente y por supuesto me aparté. Ya está, ahí se quedó la cosa. En ese caso también sería un caso de agresión sexual, porque es un tocamiento no consentido. Pero bueno, ahí no ha habido denuncia. Claro, esto por no hablar de que la víctima o la presunta víctima ha tardado 3 años en denunciarlo. Es decir, que no fue esa misma noche o al día siguiente a comisaría a interponer una denuncia. Lo dejó correr, incluso, y esto creo que todavía es más desconcertante, 1 o 2 meses después de esto, de lo del beso y lo otro, puso comentarios positivos sobre algunos tweets del propio Errejón en Twitter, ya digo, 1 mes o 2 meses más tarde. Unos emoticonos con una sonrisita, una cosa así. Así que, no lo sé, pero es probable que esto se quede en nada. Pero vamos, hay dos aspectos que hacen de este tema especial. Lo único que ya sabéis que esto se cortó de manera en seco conforme supimos lo de Valencia. El primero es la justicia poética de ver a un tipo que andaba señalando con el dedito a todo el mundo y acusándonos a todos de machistas. De hecho, él votó a favor de esta ley del solo sí es sí. Ese es el primero. La justicia poética es, bueno, no éramos nosotros los machistas, Íñigo Errejón. No éramos nosotros los heteropatriarcales que andábamos agrediendo a las mujeres y si no las agredíamos más era porque no tiene más horas el día. Bueno, pues esto ya por un lado. Luego el segundo es de índole política. Íñigo Errejón era el portavoz de Sumar, en el Congreso de los Diputados, que es el partido de la coalición de gobierno. Y por lo tanto era un político con importancia y mucha ascendencia parlamentaria. En buena medida era el número 2 de Yolanda Díaz. Y el hombre tenía voluntad de ir más allá, vamos, de llegar incluso al gabinete y de que le diesen un ministerio. Tampoco era un recién llegado. En España, antes de que este tipo llegase a ser portavoz de Sumar, en España y en buena parte de Hispanoamérica, todo el mundo conocía a Íñigo Errejón. Formó parte del núcleo fundador de Podemos y durante años se habló mucho de él, sobre todo a raíz de sus desencuentros y sus peleas con Pablo Iglesias. Fue de hecho uno de los ideólogos de Podemos y de la nueva izquierda en España. Después de esto, su carrera política, pues no sé si ha terminado, pero sí se va a tomar como mínimo una pausa muy pero que muy larga. Dentro de 10 o 15 años, pues Dios dirá, porque además es un hombre joven. Ya sabes que en España los delitos, más o menos todos, hasta los de terrorismo, se terminan olvidando y perdonando. Salvo
algunos que ya implican, que no son por supuesto tan graves como otros, le hace asesinato o le hace terrorismo, pero que implican una pena de por vida, una pena informal de por vida. Uno de ellos es este de agresión sexual y el otro el de fraude fiscal. Da igual el tiempo que pase, siempre serás culpable de eso. Este ambiente lo creó gente como Íñigo Errejón. Esa es la razón por la que durante esos días hubo tanta gente pues con los platillos y el bombo y la trompeta encantados, tocándola y alegrándose por lo que había sucedido. Por eso mismo volvemos a lo de la justicia poética. Es decir, tú eres de los que has traído esta historia y estás siendo devorado por el propio monstruito que tú has estado alimentando. Bien, vamos a continuar, vamos con Agustín, que es de Uruguay y que pregunta por el plan de Israel después de la guerra en Gaza. Para nada, para comentarte un poco el podcast que hiciste de Israel y Hezbollah a propósito de la muerte de su líder, del líder de Hezbollah. ¿Y cuál es el plan de Israel para después? Yo creo que tienen el plan desde el principio y es el más lógico de todo. Yo primero quiero aclarar que no estoy ni a favor ni en contra de ninguno porque estoy lejos, me sensibilizo sí con cosas que pasan, y sin duda lo que pasó el 7 de octubre para mí fue un shock, es decir, lejos de ponerme de un lado y de otro en lo que es en la genérica, que estar en una fiesta y que entre gente armada a dispararte, a matarte, a violar, a secuestrar, yo dije, yo podría haber estado en esa fiesta, cualquiera que se haga un viaje, va a una fiesta, podría haber estado ahí. Es decir, eso me pareció una barbarie absolutamente descomunal y no puedo creer que cuando la gente opina del tema pase por alto la mayoría de las veces, y yo creo que a propósito y con mucha carga ideológica, eso, que fue un hecho. O sea, los hechos no pueden olvidarse cuando se habla de un tema, sobre todo un hecho tan importante como ese, porque eso define a la gente que está del otro lado. Y eso también ayuda un poco a entender porque el nivel de respuesta que ha tenido Israel. Dicho esto, también voy a decir que lo de la Franja de Gaza me parece más una demolición controlada de una zona a ocupar con asentamientos nuevos que una guerra. Que por otro lado es lo más lógico del mundo, porque si Israel deja la Franja de Gaza para que la reconstruya otro y con ayuda, y en 10 años, como decís vos, tiene a Hezbollah de nuevo, desarmando la tubería de agua potable, armando misiles, tirando misiles, poniendo bombas, reclutando gente. Es decir, no, yo creo, y además ya sabemos que Israel no tiene problema ni ir a ocupar una zona, armar una colonia. Yo creo que eso fue parte un poco de que no se haya logrado paz, que las políticas de asentamientos de Israel no fueron buenas, pero bueno, eso yo creo que ya a esta altura es agua pasada, ¿no? Pero yo creo que lo va a hacer, que va a colonizar la Franja de Gaza, no sé si Jordania, qué va a pasar, probablemente siga un camino similar, y va a tener mucho más control político sobre el Líbano. El Líbano, estuve un poco investigando lo que internet me deja investigar, ¿no? Que no tengo la menor duda que la información ahí también es sesgada y es complejo. Hoy en día con todo este mar de publicaciones dar con los hechos reales, pero la política del Líbano está muy debilitada y está en bandeja para que Israel se meta y la controle mucho más, ¿no? Controle mucho más el Líbano en lo político y por ende controle mucho más a Hezbollah. Entonces, resumiendo, yo creo que el 7 de octubre Israel dijo, bueno, vamos a ocupar la Franja de Gaza definitivamente a través de la guerra, vamos a arrasar con todo y sentarnos ahí, otro tanto en Cisjordania y nada, y no tener un vecino que les esté tirando 300 misiles todos los días. Bueno, nada, este fue mi aporte, un abrazo. Pues mira, Agustín, no tenemos ni idea de lo que planea hacer Israel en Gaza una vez haya terminado esto, que lleva ya más de un año, como bien sabes. Creo que no lo saben ni ellos, lo que van a hacer con Gaza, vamos.
Pero después de un año de combates, tanto en Gaza como en el Líbano, pues creo que sí, ya podemos sacar algunas conclusiones al respecto. La primera es fundamental, y es que Gaza se tendrá que reinventar desde cero después de esta guerra. Esta guerra, a diferencia de otras, allá en la misma Gaza, sé yo la de 2014, la de 2010, esta sí que supone un punto de inflexión. Lo que no sabemos es qué va a venir después. El punto lo vemos, pero ¿qué viene después? ¿Hacia dónde va? No lo sabemos. Respecto a Israel en sí mismo, pues por el modo en el que se ha tomado esto parece que quiere dar un escarmiento ejemplar tanto a Hamas como a Hezbollah. No va a acabar con ninguno de los dos, eso ya lo he comentado aquí en más de una ocasión, pero tanto el uno como el otro pues van a quedar severamente tocados después de esto y les va a llevar muchos años reconstruirse. Esa creo que es la idea del gobierno israelí. Ellos saben que esto no tiene una solución definitiva y todo lo más que pueden hacer es mostrarse fuertes para que Hamas y Hezbollah pues vean que lo que tienen por delante es algo serio e imposible de doblegar. Insisto, es una solución a corto o medio plazo. Pero es que a largo plazo allí nadie quiere encontrar soluciones de ningún tipo. Para los de Hamas y Hezbollah la solución, la única de hecho, pasa por echar a los judíos al mar, es decir, hacer desaparecer Israel del mapa. Para el gobierno israelí, la solución pasa por mantener el mapa como hasta ahora, sin prescindir de los asentamientos en Cisjordania y con Jerusalén como capital del Estado de Israel. Si mañana los palestinos aceptasen eso, el statu quo pues el problema se acabaría ya. Pero no lo aceptan por motivos fáciles de entender. Israel, por lo demás, no ambiciona quedarse con Gaza. La ocupación lo llegó a ocupar, pero la levantó en 2005. Pero sí ambicionan permanecer en Cisjordania e incluso seguir expandiendo sus propios asentamientos. Algo que para los palestinos es inaceptable. Así que a largo plazo, la cosa no parece que se vaya a resolver. Pero a medio corto, esta guerra habrá dejado a sus dos principales enemigos, Hamas y Hezbollah, lo suficientemente dañados y perjudicados como para que en los próximos años pues solo puedan dedicarse a su reconstrucción y poco más. Bien, seguimos con Javier, que es de Zaragoza y que nos habla del concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena y de la paridad de género en la misma. Hola Fernando, en primer lugar felicitarte por tus excelentes programas y por haber contribuido decisivamente a que Rubén Arranz y Alberto Garín tengan los suyos propios, aparte de las colaboraciones que tienen contigo. Te sigo desde hace bastante tiempo, desde que empezaste con la Crónica, y no había intervenido hasta ahora porque no lo había creído nunca necesario. Entre lo que tú propones y lo que propone tu audiencia, pues me daba por más que satisfecho. Esta aportación que hago hoy es en relación a un tema que posiblemente sorprenda. Es un tema de actualidad, pero de una actualidad muy minoritaria. Hablo del concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena. Como sabrás, como sabe la mayoría, pues tiene lugar todos los primeros de enero en la Musikverein vienesa. Tiene dos sesiones anteriores, los días 30 y 31 de diciembre en horario de tarde, y es así desde hace muchos años. Realmente el primero fue para saludar el año 1940, concretamente solo se desarrolló el 31 de diciembre del 39, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Bien, este concierto siempre en los últimos tiempos viene acompañado de cierta polémica por la parte de la actuación femenina, vamos a llamarlo así. Como bien sabes, la Filarmónica de Viena pues es una orquesta que está mayoritariamente integrada por hombres, fue exclusivamente integrada por hombres hasta el año 97, salvo una colaboración muy puntual de un arpista, y desde entonces se ha abierto a las mujeres. Actualmente la plantilla, pues creo que el porcentaje de mujeres está entre un 15 y un 18%, no lo sé exactamente. Pero si nos fijamos en las incorporaciones que ha habido, sobre todo desde 2007, que es cuando digamos que gracias a las redes sociales se publicitan más, nos damos cuenta que existe una paridad casi de manual. Y no porque pretendan ser paritarios, sino porque cuando dejas que las cosas sigan su curso, cuando dejas que el talento no esté viciado por otros condicionantes, pues resulta que sucede esto. Luego hay otro aspecto importante, que es el tema de las directoras de orquesta. Una especie
que ha estado prácticamente desaparecida, con honrosas excepciones, y que de un tiempo a esta parte pues está floreciendo. Claro, cuando dicen estos apóstoles del género y de la génera que por qué no hay ninguna mujer que dirija el concierto de Año Nuevo, pues obviamente demuestran que no tienen mucha idea del tema, ni mucha, ni poca, ni nada, como en su día le sucedió a la exministra Corredor. Vamos a ver, a modo de explicación para quien no conozca demasiado el tema. A día de hoy no se dan las circunstancias para que una mujer dirija el concierto de Año Nuevo porque no hay ninguna que colabore asiduamente con la orquesta. Es más, esta temporada en la que estamos va a ser la primera vez que una directora, que es la lituana Mirga Grasintetila, va a dirigir un concierto de suscripción. Anteriormente pues hemos tenido a Johanna Malvich haciendo un estupendo Così fan tutte y poquito más. Entonces, claro, cuando exista una colaboración asidua, hay que pensar que el director que menos actuaciones tuvo con la orquesta antes de dirigir el famoso concierto fue Carlos Kleiber, allá en el año 89. Y Dudamel, que ha sido el único que lo ha dirigido por debajo de los 40 años, pues llevaba en torno a 40 actuaciones con la orquesta. Entonces estamos hablando de tener una trayectoria pues muy consolidada. Obviamente, desde el punto de vista comercial, que una mujer dirija el concierto de Año Nuevo sería muy vendible, por supuesto que sí, pero todavía no se dan esas circunstancias. Afortunadamente, esto está cambiando y vemos pues como hay directoras hoy en día, pues la propia Grasintetila, Karina Karelakis, Johanna Malvich, que he citado antes, que están haciendo una carrera internacional espectacular. Y esto hará que más pronto que tarde una mujer se ponga al frente pues del famoso concierto el día de Año Nuevo. Pero por ahora toca esperar y de verdad no hacer el ridículo. Y ya está. Y quien quiera disfrutar de esa música, pues que se siente a verlo. Y quien no quiera disfrutar de ella, pues porque no le gusta, porque no le interesa o porque cree que está viciado por el machismo y el fascismo y los malvados mercados, pues que se dedique a ver saltos de esquí o a dormir la mona la mañana de Año Nuevo, que es un planazo también estupendo. Os mando un abrazo a todos y espero no haberme extendido mucho. Un abrazo. No sé el número exacto de músicos que tiene la Filarmónica de Viena, deben rondar los 150, una cosa así. Creo, por lo que leí hace un tiempo, que había solo 20 mujeres. Es decir, 10-15% más o menos debe de ser. Hace 25 años, pues como bien os ha contado Javier, hasta el 97, pues no había ninguna, porque es que no admitía mujeres. Desde entonces se han ido incorporando poco a poco y bien, supongo yo que con el tiempo irá más. En otras orquestas es lo que ha sucedido. En la de la Filarmónica de Nueva York, por ejemplo, hay muchas, debe rondar un tercio, lo mismo con la de Londres o la de Berlín. La de Berlín no creo que haya tantas, lo digo por lo que puedo verlo en YouTube, y a mí me gusta ver conciertos, bueno, escucharlos, pero en YouTube además ves a los músicos, que me encanta mirarles cómo tocan los instrumentos, y no hay tan pocas mujeres en la de Berlín como las que uno puede ver en la de Viena. Pero vamos, van incorporándose. Pero vamos, la Filarmónica de Viena, y esto es importante entenderlo, es que es una asociación de músicos, con su junta directiva, nombrada por los miembros de la asociación. Es realmente complicado convertirse en miembro de la Filarmónica de Viena. Tienes que ser menor, creo que de 30 años, y estar entre los mejores de la ópera del Estado de Viena, que es de donde se nutre. Es una orquesta muy antigua, tiene casi 200 años de antigüedad, y bueno, pues se irá paulatinamente incorporando más mujeres porque lo ha ido haciendo en los últimos 25 años, con lentitud. Pues porque es una asociación de músicos muy antigua. Vamos, tanto entre los músicos como entre los directores. Estos últimos no es necesario que sean de la Filarmónica. Bueno, en este caso son directores invitados, que son quienes dirigen, por ejemplo, el concierto de Año Nuevo. Por eso cambia cada año. Invitan a uno con mucho renombre y eso influye en toda esta mística que tiene el concierto de Año Nuevo de Viena. Hasta ahora nunca han invitado a una mujer, pero es que hasta hace no tantos años no había demasiadas mujeres directoras de orquesta. Esa es la verdad. Supongo que con el tiempo eso se irá igualando, y de hecho ya va poco a poco igualándose. Hay más mujeres que estudian música que hombres, así que de forma gradual se irán incorporando en las mejores orquestas, pues como ha sucedido en otros ámbitos. Lo que yo no creo es que haya que hacer eso por decreto. Lo que sí se debe hacer por decreto es eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. Pero con los programas de cuotas, lo que se está haciendo es creando una nueva discriminación, a la que llaman positiva, pero claro, de positiva no tiene nada, al menos para quien la sufre, ¿no? Que son, pues en este caso, los hombres.
Los hombres y las mujeres somos iguales, y eso implica que para ciertos puestos, ser miembro de la Filarmónica de Viena, por ejemplo, pues no se debe hacer más distinción que la de la competencia profesional, que ya os digo, en la Filarmónica de Viena eso es complicado, muy complicado. Cualquier músico que esté al otro lado lo sabrá, porque creo yo que es uno de los sueños, qué sé yo, de un violinista, tocar alguna vez, bueno, pues sería ser miembro de la Filarmónica de Viena. Y como en todo, pues dentro de, no se le puede poner fecha, 20, 30, 50 años, pues, y de estas cosas de ahora, pues se hablará en pretérito perfecto, ¿no? Fijaos, hace 50 o 100 años, pues ni siquiera estaba legalmente permitido, había una discriminación, luego ya se quitó la discriminación y poco a poco pues la cosa se fue igualando. Bien, vamos ahora con Juanma, que nos habla de dos temas. Primero el de la vivienda y luego el de la representación territorial en el Congreso de los Diputados. Hola, Fernando. Dos percepciones acerca de temas que están saliendo en la contracrónica. El primero sobre el tema de la vivienda y reiterando lo que tú ya has señalado sobre la ley actual, hay dos elementos que desincentivan enormemente a mi parecer. El particular de los grandes tenedores, a los cuales se les ve especialmente perjudicada la nueva ley, y las situaciones de vulnerabilidad. Ambas situaciones lo que vienen es pues a dificultar el acceso a procedimientos rápidos de desahucio y lanzamiento de los arrendatarios que no pagan. Con lo cual, si esa situación, lógicamente, nos encontramos con que se está, por un lado, poniendo, digamos que una ralentización en esos procedimientos cuando una persona se encuentra en situación vulnerable, y eso implica la necesidad de que se analice por parte de las administraciones públicas, incluso se aporte acreditación de prueba para ello, eso, pues si ya los procedimientos eran lentos, esto lo incrementa. Y respecto a los grandes tenedores, pues justamente siendo aquellos que tenían mayor capacidad para realizar viviendas y que pusieran mayor viviendas, por lo tanto, en el mercado, si se incentiva a ellos perjudicándoles en el ámbito judicial y no solo esto, sino tampoco se les da ningún tipo de incentivo en el ámbito fiscal, pues lógicamente escapan de este escenario y se dirigen pues a ser tenedores de viviendas de turismo en las ciudades, ¿no? Así yo conozco algún caso de promotoras que iban por este lado por realizar viviendas de renta para uso de vivienda, y sin embargo pues ante la nueva ley pues se cambiaron el uso de esas promociones, la han destinado a Airbnb, a arrendamiento turístico. Y respecto al segundo tema, que era el tema de Villacís, que ha dado un compañero con anterioridad, no sé si un elemento que sería factible es que se realizara un cambio a la ley electoral de tal modo que se consiguiera realmente que en el Congreso de los Diputados fuera una Cámara Nacional, de tal forma que se exigiera que los partidos en ella representados tuvieran pues representación a nivel territorial de toda la nación, y que fuera el Senado una Cámara realmente de representación territorial. De este modo, por ejemplo, se podría realizar estableciendo un límite mínimo de representación a nivel nacional del 5%. Si no alcanza ese 5%, no puede tener acceso al Congreso de los Diputados, sin perjuicio de que en el Senado pueda tener representación. Así, todos los partidos que conforman el Congreso de los Diputados serían de interés general, tendrían ámbitos de representación a nivel nacional, y en el Senado estarían por los partidos que pudieran tener de representación territorial. Nada, muchísimas gracias y espero que este audio sea de tu interés. Respecto a lo primero, a lo de la vivienda, a ver, poco más puedo añadir de lo que ya has dicho. La administración, por un lado, quiere que haya más viviendas disponibles para alquilar, y luego, por otro lado, no quiere que haya demasiados alojamientos turísticos. A veces que no haya directamente alojamientos turísticos, es decir, Airbnbs, porque creen que eso va a reducir la oferta de vivienda alquilable. Bueno, esa es la razón por la que todos los alcaldes de las grandes ciudades andan desesperados con esto del Airbnb. Lo que no se plantean es que muchos propietarios ven mucho más seguro el alquiler vacacional, que lo cobras por anticipado y tienes al inquilino solo unos pocos días, que el alquiler permanente, en el que el inquilino puede decidir no pagar y pasas las de Caín para desahuciarle. Eso ha movido no solo a los grandes propietarios, sino también a los pequeños al alquiler vacacional. Pues nada, algo tan elemental no son capaces de verlo. Están convencidos de que si limitan por ley los alquileres de Airbnb, estos vacacionales, esas viviendas aflorarán, como por arte de magia, el mercado de alquiler permanente. Y no es así. A la vista está que no es así.
Porque el problema está en que hay demasiada incertidumbre para los propietarios. Y como les salga mal un inquilino, pues van a pasarlo muy mal y van a tener que gastar mucho dinero en abogados y luego seguramente otro tanto en reformar la casa. Luego, en cuanto a lo que comentas de poner un mínimo de, no sé, un 5% de representación mínima para los partidos que quieran entrar en el Congreso de los Diputados, a ver, esto es algo de lo que hemos hablado aquí ya en alguna ocasión. A ver, eso en España sacaría a los nacionalistas gallegos del Congreso, que tienen el BNG, no sé si fue un 0,5, un 0,6%, de ahí sacan un diputado. También a los vascos, ya que ninguno de los dos partidos llega al 5%, de hecho se quedan lejos, lo he ido a mirar, lo tengo aquí. Bildu obtuvo en las últimas, las de julio del año pasado, un 1,3%, en el ámbito nacional, se entiende, en las provincias vascas evidentemente mucho más, y el PNV un 1,1%. Pero con los catalanes no funcionaría, ya que por regla general sus dos partidos suelen superar ese 5%, es decir, el Esquerra y el otro, llámese Junts, Convergencia, como queráis. Pero vamos, daría igual, porque no tendrían más que presentarse con una lista única como hacen en las europeas y asunto resuelto. Es decir, crear una lista llamada como aquella de Galeuska, por ejemplo, y ahí meten sus candidatos nacionalistas, uno a uno, hacen una lista cremallera y a correr. Y así pasarían siempre. Vamos, que no cambiaría nada. Bueno, eso por no hablar, que creo que me parece más importante todavía, recordar que en el Congreso se representa a votantes, no a territorios. Lo ideal sería que cada voto valiese más o menos lo mismo en cualquier parte del país. Y para eso harían falta circunscripciones más pequeñas para que, bueno, más pequeñas o más grandes. En el caso de Madrid o de Barcelona serían más pequeñas, pero en el caso de Soria, pues habría que juntar Soria con otras provincias para que saliesen el mismo número de habitantes. Eso sería lo justo. Es decir, que todas tuviesen el mismo número de escaños y aproximadamente la misma población. Bien, me han entrado 5 por lo que veo aquí, no está mal. He cumplido prácticamente mi objetivo. Bien, queridos, pues con esto terminamos ya la contrarréplica de hoy, 24 de noviembre. Mañana 25 lunes y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.